Martes todo el día, les juro. Vamos a arrancar el programa de hoy con un tema que a mí personalmente, y supongo que a todos quienes me acompañan, nos hubiera encantado que pudiera ser con dos invitados, porque, bueno, aparentemente en uno de los temas que nos tiene a todos bastante en vila, que es la reforma jubilatoria, aparentemente se habría llegado a las firmas, se van a hacer entrega el sábado, habrá que ver si logran pasar un poquito las mínimas, porque siempre se calcula ese margen de descalificadas, ¿no? O sea que todavía no podemos afirmar que va a haber plebiscito. Pero todo diría o indicaría que sí. Por lo tanto, estaría bueno, más que eso, sería responsable y necesario que nosotros pudiéramos, como uruguayos, asistir a un debate lo más honesto posible entre quienes defienden e impulsaron este plebiscito y quienes están contrarios a él, ¿no? Que ojo, no es lo mismo decir si estar a favor o en contra de la reforma que ya existe, ¿no? Que implementó esta administración. Eso es otra cosa. Podrá ser mejorable, perfectible, todo lo que quieras. Pero otra muy distinta es qué nos van a hacer votar o qué vas a tener que votar en caso que se habilite el plebiscito. Que no es derogar la reforma que existe hoy. Algunas cosas importantes se mantienen. Es resolver sobre un par de asuntos que son muy importantes, que además quedarían en la Constitución, que uno tiene que ver con la edad de retiro, por ejemplo, y la otra la eliminación de las AFAPs. El sistema de administración de fondos. Exacto, del ahorro privado, ¿no? Y eso ha generado mucho argumento, en algunos casos apocalípticos, de un lado y del otro. Y esto hay que decirlo. Por eso a mí me gustaría, y voy a insistir hasta que me den de baja, con la posibilidad realmente de poner a debatir a dos figuras que correspondan, porque a ver, esto que pasó hace poquito, ¿no? Delgado, que es duro con el tema del plebiscito, me refiero al precandidato, obviamente. Abdala, el presidente del PIT-CNT, que dice, bueno, entonces venía a debatir. Delgado no quiere debatir con Abdala, pero Abdala no quiere debatir con más nadie que no sea Delgado. Por lo tanto, ¿quién va a defender o explicar lo que plantea este plebiscito? Nosotros hoy tenemos como invitado, y ya le damos las gracias por estar aquí, a Rodolfo Saldain, que es abogado, especialista en seguridad social, pero sobre todo porque presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social que hizo esta reforma. ¿Bien? No, la reforma de este gobierno, que no es lo mismo. Esta reforma es el proyecto de... No, esta reforma que rige actual. Ah, no, el régimen. El régimen, exacto. Entonces, ¿podría a priori ser Saldain y Abdala que debatan? ¿Tendrían que ser dos economistas? Capaz esa es la primera pregunta, porque el señor Abdala, el presidente del PIT-CNT, no quiso, y puedo, si quieren, citar la respuesta de su secretaria, que dice, cuando fue invitado a debatir con Saldain con nosotros aquí en el programa de hoy, la respuesta fue, el turco invitó a debatir a Delgado, no acepta tercerizaciones. Podés decir eso nomás. Los intercambios se hacen de mutuo acuerdo y no autoimpuestos. Bueno, uno puede hacer la lectura de que es una chicana política, que Delgado no quiera debatir con Abdala. También podés decir que chicana política la de Abdala, que no se sienta a debatir con las Saldain. En definitiva, creo que estaría bueno que todos estemos un poquito más arriba y entendamos lo necesario que es un debate. Elijan a los pares, ¿entendés? Pero no por interés político, sino para que realmente las explicaciones estén a nivel, ¿no? La capacidad técnica de cada uno, el que defiende y el que argumenta en contra, bueno, al mismo nivel. No sé, para vos, ¿quién tendría que sentarse a debatir? ¿Dos economistas? ¿Arbeleche y el economista que respalda el proyecto del PIT-CNT? No me importa quién ¿Cómo sea. no te importa? No me importa. Yo creo que lo que hay que hacer es debate. Sí, bueno, pero no es lo mismo entre quiénes. Defensores y críticos, que me parece que sería bueno. Entonces, y que cada postura elija su contenedor o su campeón para el torneo, digo. Claro, pero me parece que cada uno elige el mejor que tiene. Y bueno, pero ¿qué es lo que hay de argumentaciones de un lado y del otro? O el desastre a nivel económico, de grado inversor, de todo lo que puede pasar si se aprueba lo que plantea el plebiscito,
contra el mundo y la forma de ver o de modelo país que propone el PIT-CNT, que tiene de base justamente una mirada bien económica anticapitalista. Lo que propone es que se sostenga grabando el capital, por ejemplo. Entonces, no sé si es cualquiera que tendría que debatir Bueno, puede en ser esto. alguien del Cuesta Duarte, hay economistas en el Cuesta Duarte. Antonio Elías es el ¿está? economista que firma... O, perdón, creo que cuando Daniel Olesker pertenece al Partido Socialista que apoya la reforma. Entonces podría ser Daniel Olesker. Cuando sobran los argumentos para defender posturas, no estamos en esta búsqueda de quién puede salir a defender, en este caso, el plebiscito que está proponiendo el PIT-CNT. Creo que lo que falta justamente arriba de la mesa son los argumentos para defender esta reforma que quieren, bueno, este plebiscito. Bueno, tampoco sabemos si es así. Pero Ellos sí, tienen sus porque, argumentos. Sí, claro que sí, porque el argumento ¿cuál es? Debatir, Ahora vamos pero para ahí. ¿por qué se quiere debatir con Delgado? Bueno. ¿Por qué no se pretende debatir con Orsi? Porque Orsi también dijo públicamente que está en contra. ¿Por qué no se pretende debatir con Carolina Cose? Por eso estoy haciendo la pregunta. Carolina Cose con el Intentemos plebiscito. trascender las chicanas políticas que existen, que Pero- son reales, porque lo hay de un Pero lado por y eso del hay que- otro. pero por eso hay que ¿A acomodar quién los pones tantos. a quién pondrías? ¿A 2 economistas, por ejemplo? Pondría a alguien convencido desde el PIT-CNT que esto es una buena reforma y a Rodolfo Saldain, que es quien ha estructurado desde el vamos lo que tiene que ver la reforma que se está ejecutando. ¿Vos a El quién tema de pondrías? el tema de llevarlo al plano político, electoral, como quiere hacer el PIT-CNT diciendo no, queremos debatir con Delgado, no hacerlo, es porque justamente quieren tornar de esto una cuestión político-partidaria porque los argumentos no están, porque saben que es una mala... un malo camino. Bueno, que es se una, está es transitando para el país. una Este visión. mamarrachesco proyecto, el problema es que nació huérfano. Claro. Nació huérfano Nació en una reunión de los delegados de distintos sindicatos que tenían 3 opciones y que terminó ganando. Mire que el tema de cómo Sí, se sí, vota... sí, ya sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después que ya se habían metido en ese baile, dijeron, a ver si arrastramos al Frente Amplio. El Frente Amplio no agarró viaje, pero los dejaron hacer. Y ahora están... Y no se van a pronunciar sobre el tema, si apoyan o no, y hasta están en una que no se presenten las firmas. encrucijada dramática. Pero el padre de esta criatura no se presentó en el registro civil. Bien, Por eso no hay vamos que a tener hoy entonces la mirada, la visión y las argumentaciones, ya no tanto de sostener este régimen que ya está establecido, sino de por qué sería mala cosa que salga el plebiscito, ¿no? Que salga favorable el plebiscito, porque les recuerdo, el plebiscito no obliga a votar una cosa, te da la opción de sí o no. Y Abdala, insistimos en a ver si quería venir el viernes solo, para no tener que debatir con nadie. Tampoco. Su respuesta fue, recién voy a hablar y hacer declaraciones después de presentar las firmas. Bueno, entonces, por ahora no tenemos... La semana que Perdón, viene. una rectificación. sí. No es sí o no, ¿eh? Los plebiscitos no son sí o no. Claro, no hay Es referéndum. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. O dejar correr. ¿Se pone o no se incluye. pone? Claro. Perfecto, ahí está. Pero digo, que esté en la firma, que se llegue a la Junta y que salga el plebiscito no significa que queda algo aprobado distinto, no. Habrá que hacer el ejercicio de poner la papeleta. Vamos a repasar, antes de conversar con nuestro invitado, la crónica de Telemundo sobre las críticas de la Comisión Nacional que se llama Afirma tus derechos, sobre los detractores a la iniciativa de plebiscito, y el tuit del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la recolección de firmas. Mirá. Desde la Comisión Nacional Afirma tus derechos señalan que la estrategia de los detractores de la iniciativa ha sido el miedo, la tergiversación y las descalificaciones. En un comunicado divulgado este lunes, la comisión lamentó que el precandidato Álvaro Delgado haya declinado un debate sobre la propuesta de reforma constitucional que impulsan el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. No parece serio que alguien que lanza acusaciones tan duras contra la reforma constitucional que impulsamos se niegue a debatir públicamente, afirmó la comisión en el mensaje. Asimismo, exhortó a quienes se oponen al plebiscito a renunciar a la mentira y colocar en su lugar elementos que defiendan puntos de vista. Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo a través de sus redes sociales que la propuesta es justa, ética y cargada de futuro. No paramos hasta el final nuestra tarea de conseguir las firmas.
Se trata de hacer irreversible el plebiscito, agregó. La comisión aspira a que el miércoles estén todas las firmas en la sede del PIT-CNT. Autoridades de la central sindical le comunicaron a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que las entregarán el sábado a las 13 horas. Está previsto que haya una caravana desde el PIT-CNT hasta el Palacio Legislativo. Bueno, muy bien. Saldain, entonces, ¿por dónde empezar, no? Porque aquí podríamos analizar de manera independiente, en el principio, una de las argumentaciones que sostiene el PIT-CNT para promocionar esta reforma o estos cambios, parte de la base de una cuestión muy ideológica, ¿no? Que tiene que ver con cómo concebimos el mundo del trabajo. No es tan técnica, es más ideológica, me parece. Ellos insisten, y que no es mentira, que de alguna manera el sistema nuestro está financiado más con los aportes de los trabajadores que con los aportes que se le puedan llegar a imprimir al capital, a la renta, ¿no?, de las empresas, mediante las exoneraciones a determinadas empresas o inversiones, que si invirtiéramos de alguna manera esa ecuación, bueno, no serían los trabajadores los que estarían respaldando o financiando el sistema previsional. Eso como punto de partida. ¿Qué opinan sobre eso? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, por favor. Lamento que no hayan tenido éxito en poder dialogar con alguno de los defensores de la iniciativa. Son el tercero que fracasa en ese intento en el correr de la semana, así que no están solos. Bueno, qué consuelo. Qué no, consuelo. Yo creo que es importante, creo que Alfredo lo decía, no sé si al aire o antes de... Sí, porque estuvimos charlando antes, capaz que dijimos cosas que pensamos es que importante ya poder plantearle a la ciudadanía los diferentes puntos de vista y los fundamentos. En lo personal, yo estoy dispuesto a dialogar con quien sea, así lo hemos ensayado largamente durante todo este proceso. Durante los 13 meses que funcionó la comisión de expertos, tuvimos 51 reuniones plenarias con Murro, con Hugo Bay, con representantes de ONASPU, etcétera, etcétera. Y era un diálogo franco, discrepando muchas veces, pero en un diálogo. Eso me parece que es imprescindible. Yendo en concreto a lo que hay de fondo, como esa mirada, ¿no?, más ideológica tal vez que técnica. Bueno, a ver, creo que ahí hay un tema. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro sistema jubilatorio? El problema del sistema jubilatorio es el nivel que tiene el gasto hoy y la trayectoria que va a tener ese gasto dado el envejecimiento de la población. Sí. Del cual los que estamos acá en esta vuelta, por lo menos 3 de los varones que estamos acá, somos ejemplo. Es decir, que estamos arriba de los 65 años y es el único grupo de población que crece en el país. Los grupos jóvenes son cada vez más chicos. Hoy nacen en el país casi que la mitad de los niños que nacían cuando la reforma del 95. ¿Eso qué significa? Muchas cosas, pero entre otras, que la fuerza laboral del país va a ser cada vez más chica. Y por lo tanto, el esfuerzo de productividad que van a tener que hacer para sostener el estado de bienestar va a ser cada vez más grande. ¿Y en qué contexto? Donde el 20% de niños viven y varias generaciones en situación de pobreza. Precisamente esta reforma que plantea el PIT-CNT, que es una reforma previsional en sí, después podemos detallar un poquito eso, va en el sentido exactamente opuesto. Es decir, primero, hoy las jubilaciones se financian en BPS básicamente la mitad a través de los aportes que hacen los trabajadores y las empresas. Pero cuando ellos sostienen que no es la mitad. Bueno, la otra mitad la financia Rentas Generales vía IVA. Claro. Va vía IVA y los demás vía impuestos. IVA y déficit. IVA, porque 7 de los 22 puntos del IVA van para el BPS y todavía el resto, que es un déficit, viene financiado por toda la comunidad. Es decir, no es cierto que los trabajadores sean los únicos que financian o donde recae. Es la población en general, porque en verdad todos somos, digamos, parte de quienes financian el sistema de seguridad social, ya sea con aportes o con el pago de impuestos o de la manera que sea. El problema con esta iniciativa,
del PIT-CNT, y voy a ir a un tema y voy a subrayar un tema menos conversado, menos titulado. Es decir, no voy a hablar en esta instancia del tema de la confiscación de los fondos, no voy a hablar de usar el mecanismo de la Constitución para establecer una edad jubilatoria mínima y demás. Pero crea en sí un sistema jubilatorio nuevo, establece nuevas reglas. Lo hace de una manera que hay que poder conocer un poco la normativa para advertirlo, porque dispone en la Constitución que por lo menos será el título 6 de la Ley 16.703. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente los que no sean abogados les cuesta entender qué quiere decir eso. Eso lo que quiere decir es que ahí se definen causales jubilatorias, edades, tiempos de trabajo, fórmula de cálculo y quién lo va a pagar. Se formula todo un régimen jubilatorio, que es el régimen de transición de la reforma del 95, que fue un régimen para pasar de lo que era el régimen anterior hacia el mixto que vino después, pero que de por sí era inviable. En aquel momento, como en toda transición, bueno, se hace un cambio, pero que está llamado a agotarse. Acá lo perpetúa en la Constitución. ¿Eso qué implica? Eso implica un enorme incremento de los recursos que se van a destinar a jubilaciones y pensiones. BPS lo cuantificó, lo llevó al Parlamento el 7 de febrero, llevó los números, ahora podemos hablar de eso después. Implica dejar sin efecto la reforma de caja notarial del 2019, implica derogar la reforma de caja bancaria del año pasado e implica bloquear uno de los componentes de lo que va a ser el salvataje de caja de profesionales. Solo esas 3 cajas paraestatales, lo que costaría esta reforma que impulsa el PIT-CNT es más de lo que costaría eliminar la pobreza en el país. ¿Es razonable ir por ese camino? ¿O es más razonable pensar en, bueno, es decir, que no es posible mantener la jubilación con una edad de 60 años cuando vivimos a los 60, 25 años o más? Sí, porque les recuerdo, por las dudas, ¿no? Pero que entre los puntos claves que incluye este plebiscito, esta reforma es volver a los 60, ¿no? ¿El mundo va hacia los 65 o no? El mundo está en los 65. Bien. Va a los 80. más arriba. Va más arriba todavía. Déjame una cosita más. Es decir, los estudios muestran que a los 60 años, los 30 de trabajo los tienen sectores de ingresos medios y altos. Es decir, y esta reforma es exactamente lo contrario a una reforma popular, porque a quien beneficia es, diríamos, eventualmente funcionariado público. Claro. Pero el trabajador del sector privado tiene muchos más baches de aportación. O sea que para completar los 30 años no le da, a veces con los 60. Es que por eso se crearon causales flexibilizadas a partir de los 65. Ahora, qué loco, porque en realidad ellos hablan en nombre de esos trabajadores, por sobre todo, ¿no? Tenemos que hacer la primera pausa. Nos quedamos en ese análisis, 60, 65, y nos queda pendiente, por supuesto, el gran tema que es la eliminación de las AFAPs, ¿no? ¿Qué pasaría con esos? Son 22.000 millones de dólares de ahorros de los uruguayos. ¿A dónde irían a parar? Tampoco aquello de se van a expropiar, ¿o sí? Se confiscan, No, ni siquiera se expropian. Bueno, lo conversamos a la vuelta, ya venimos.